Bienvenidos al 29º programa de Área Protegida que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros, al correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com. Nuestro WhatsApp, más 549-221-614-6590. Repito, más 549-221-614-6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Acá esperando que nos contactemos con María Elena. María Elena, nos conocemos hace muchos años con ella. Ella fue docente mío en algún curso que hice sobre patología de la madera. Y ella venía recién de haber terminado el curso en Noruega de especialista en tecnología de conservación de madera. Así que la verdad que tengo muchas expectativas porque en todos estos años ella fue haciendo trabajos valiosísimos, importantes incluso, y bueno, ya nos dirá ella parte de esas experiencias. Claro. Y por supuesto el otro tema que es para mí muy importante y creo que ella lo va a poder describir mejor, es el simposio que se va a hacer en Chiloé en noviembre y que es muy importante para la región. Seguramente. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a María Elena Mazzantini. Es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, conservadora de edificios, especialista en preservación, conservación y reciclaje del patrimonio monumental urbano y rural, especialista en tecnologías de conservación de la madera por la Universidad de Trondheim en Noruega, UNESCO, ICOMOS e ICROM, y tiene cursos de posgrado en biodeterioros. Obtuvo el primer premio internacional sobre ética en la conservación del patrimonio cultural maderero, concurso Trabajos Escritos Inéditos, y también es becaria de ICOMOS, ICROM, UNESCO, la Universidad de Trondheim, UBA, UTN e investigadora. Es miembro de la comisión directiva del SICOP, vicepresidente por América del Consejo Internacional de la Madera y también miembro de ICOMOS Internacional. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por participar con nosotros en Área Protegida. Bueno, yo les agradezco a Rubén y a vos, Rodolfo, que me hayan invitado. Para mí es importante. María Elena, vos sabés que todo mi afecto que siento por vos y la verdad que hemos trabajado básicamente en los encuentros académicos, en general nos encontramos, sabemos de tu recorrido, de tu extensa trayectoria como profesional, incluso los dos somos miembros del SICOP y de ICOMOS, y sabés bien que este programa tenemos auspicio del SICOP, de ICOMOS, o sea, tenemos un respaldo muy, muy importante y estamos muy agradecidos por eso, fundamentalmente. A mí me parece que es interesante que podamos empezar esta charla con un tema que es importantísimo y que tiene que ver con lo que va a pasar en noviembre en Chiloé y que tiene que ver con este simposio para especialistas en madera, ¿no? Sabemos que vos tenés un posgrado, una especialización en eso y que, bueno, me parece muy interesante. Yo creo que el público, especialmente que nos escucha, le va a interesar este tema porque si bien es algo muy específico, pero también es muy llamativo, tal vez, digo, que vengan especialistas de todo el mundo a este encuentro, que está en los confines del mundo para el resto de los habitantes.
¿Por qué no nos contás un poco, nos haces una descripción de este simposio? Bueno, en primer lugar, si el Sicope, el ICOMOS los auspician es porque se los merecen ustedes. Eh, Gracias. Vamos a tener gente de España, Serbia, Grecia, Rusia, por acá tengo, porque son un montón, Grecia, Corea, Corea del Sur, ¿no? Rumania, Panamá, México, Argentina, Canadá. Tenemos gente de todo el mundo y no de lugares habituales, Ujú. porque no en todo el mundo hay una gran cantidad de patrimonio cultural maderero. En realidad el patrimonio cultural maderero es el gran olvidado de la Carta de Venecia. Por supuesto, yo duermo con la Carta de Venecia abajo de la almohada, pero hay que reconocer que en toda una primera época el patrimonio cultural maderero estaba como un poco dejado de lado porque chocaba con el famoso principio de autenticidad del material, Exacto. porque la madera es orgánica y Claro. por ser orgánica está mucho más afectada por lo que sea los llamados agentes de deterioro que, por ejemplo, la piedra. Entonces, eh, este principio que en su momento enarbolaba Yuka Yoquileto, lo tuve de profesor en Noruega, era un poco contrario a, al desarrollo del patrimonio cultural maderero. Y sin embargo, este grupo, que parecía un poco sacado del lugar de lo que era el ICOMOS tradicional, se fue haciendo un lugar y aparecen entonces, creo que gracias al esfuerzo que hace el grupo del Patrimonio Cultural Maderero del ICOMOS Internacional, empieza a aparecer todo un concepto que implica no solamente la autenticidad, sino la tradición, el, el ir pasando de padres a hijos el oficio, la pertenencia de la gente. Por ejemplo, un caso muy importante es la Petatera, que es una plaza para las corridas de toro en México y los tablados de México, que se hace para las fiestas patronales y que se arman y se desarman y que no tendrían sentido en esta autenticidad del material. O, por ejemplo, la tradición Shinto en Japón, que nace ¿por qué? Porque la madera funciona fantástico en Japón para los terremotos, pero el clima no la favorece. Claro. Claro. Entonces, cada tantos años desarman la cubierta, pero no es que la desarman y a ver qué nos pasa, no. Es como, es parte de la religión, está totalmente marcada cómo son los movimientos, todo, y en realidad esa tradición tiene por finalidad ese mantenimiento a lo largo del tiempo. Todas estas arquitecturas no coinciden con la primer lectura de la Carta de Venecia. Entonces, por eso, es un grupo que cada vez es más fuerte, que tiene representantes en todo el mundo y que cada 2 años organiza una asamblea Ujú. en distintas partes del mundo. Permitime que te interrumpa un segundo porque vos estás centrando parte de la conversación en la Carta de Venecia. Y si vos me permitís un minutito para ilustrar al público qué significa la Carta de Venecia, qué es la Carta de Venecia, porque es un documento casi fundacional de las últimas décadas, ya diría, ya cumple más de 50 años, 70 años prácticamente, y que
para ilustrar al público, nosotros sabemos que los expertos en conservación en aquel año, en el 64, se reunieron y como corolario aparece esta carta, que es una carta sobre donde se fijan de alguna manera las bases y las doctrinas de la conservación moderna. Y esto que vos estás planteando, también es interesante que le podamos decir al público que acá aparece un tema de la autenticidad y que es muy importante porque no es lo mismo la autenticidad de un edificio en piedra que un edificio en adobe, un edificio en madera, ¿no? Por eso es que esto que vos estás contando necesita una especificidad muy particular y que requiere de especialistas en esta temática que son pocos, que interpreto yo en el mundo, ¿no? Porque si bien hay un, ICOMOS tiene un comité científico, pero no sé cuánta gente son, porque nombraste muchos países y me imagino que es un número interesante de especialistas. Sí, no hay muchos en cada país, Claro, pero hay de todos los países. Por supuesto, México tiene un comité de madera del ICOMOS México muy importante. Ahí está Guadalupe Cepeda, que tiene una energía envidiable. Japón tiene un excelente comité. Y después estamos como desperdigados en los distintos países y no hay comités fuertes de la madera en cada uno de los países. Sí es este conjunto que forma el ICOMOS Madera, es el ICOMOS Internacional Madera, donde ahí nos reunimos y de ahí en más desperdigamos todos los conocimientos. Por eso la idea que este primer simposio que se hace en Chiloé, que por supuesto para América Latina es un punto importantísimo para la conservación del patrimonio cultural maderero, porque bueno, no solamente Chiloé tiene 16 iglesias que son patrimonio de la humanidad, sino que ahí nomás, bastante cerca tenemos a Valparaíso, que también es patrimonio de la claro. humanidad y que también tiene un rico patrimonio en madera. Entonces la idea es, así como yo estudié en Noruega, en el NTH, en Trondheim, tecnologías de conservación de la madera, también formar un polo en Chiloé donde se forme gente en las técnicas tradicionales de toda América, que no son Sí. las mismas de Europa. Entonces crear un nuevo centro, así como el de Trondheim, en Chiloé. Es una propuesta interesantísima que haya un polo para estudios y para profundizar sobre estas técnicas tradicionales, especialmente en Chiloé, donde hay una enorme cantidad de construcciones sobre pilotis, ¿no? Los palafitos que se llaman, y que requieren una mano de obra, técnicas, conceptos y doctrinas muy particulares. Yo no conozco Chiloé, he visto fotos, por supuesto, y lo hemos estudiado en alguna oportunidad de mi vida, pero bueno, tiene un paisaje muy particular y bueno, por algo es patrimonio de la humanidad. Sí, Porque, sí, sí. y decime, ¿por qué no nos contás cómo es este simposio? Porque van a ser unos cuantos días de reuniones, seguramente con conferencias magistrales. ¿Cómo es esto? Bueno, es la 24ª asamblea del Comité Internacional. Y vamos a estar desde el 28 de noviembre al 3 de diciembre. Incluye, lo tengo anotado, 20 ponencias de todo el mundo. Hace un rato te leí los países que participan. Sí, 11 conferencias magistrales, también de todo el mundo. Visitas a campo de los palafitos y de las iglesias de patrimonio. Y después tenemos una excursión final a Valparaíso y Viñas del Mar. Todo con el objetivo no turístico, sino de hacer trabajo de campo en todos esos lugares. Y por supuesto, tenemos comidas típicas
y me imagino que algún pisco sour. Sí, seguramente. No, pero va a Y ser muy interesante, ¿eh? Y además yo había hecho, iba a hacer, pero presenté una ponencia y me di de baja, igual que Patricia Mondaca, que es la arquitecta chilena con la cual lo estamos armando, que ella pertenece al Servicio Nacional de Patrimonio Chileno, para poder dar lugar a las ponencias, porque recibimos mucho más de lo que esperábamos. Qué bueno, En ello estamos contentísimos. qué bueno. sabes que yo mirando el programa veo que hay mucha presencialidad y mucha gente que va a trabajar en forma online. Y eh, estaba leyendo que entre ellos una persona conocida, amigo nuestro, que es José de Noderflich, Sí, que es chileno y que veo que el título de su ponencia es Nara después de Nara, justamente que habla sobre el tema de la revisión del concepto de autenticidad, sobre, exacta, pero ¿sabes? Cuando se hacen los principios de Nara, el mismo año el Comité de la Madera saca el Código Ético de la Madera. Ujú. O sea, el comité eh, está trabajando en paralelo a lo que es Nara. Eso es muy mm, importante Ujú. porque se complementa el código de ética de nuestro comité, que por supuesto ya ha sufrido revisiones, justamente con la Carta de Nara. claro. Claro, le aclaramos al público que cuando uno dice Nara, La Valeta, Venecia, son documentos, cartas que son el corolario de encuentros académicos de expertos y que eso de alguna forma va marcando la línea doctrinaria y el corpus teórico de esta disciplina, ¿no? Por eso decimos Nara o alguna otra ciudad que tiene que ver con esto. Y bueno, en estos últimos días de noviembre y primeros días de diciembre, que espero que les toque, es una linda fecha para visitar el sur de Chile. Es la única que pudimos, porque esa o es mucho, o tiene mucho frío o llueve. Claro. Entonces tuvimos que elegir esa fecha que lamentablemente coincide con el Mundial. Ujú. Es verdad. Ah, tenés razón. Te iba a preguntar, María Elena, por el tema, digamos, también del patrimonio naviero. Digo porque veo que de Buenos Aires también va a participar el arqueólogo Marcelo Weissel, que estuvo trabajando Sí, con este tema en la ciudad de Buenos Aires y en su momento nos explicaba cómo era volver a conservar, es decir, esto que se había descubierto en Puerto Madero casi de casualidad al realizarse una obra que por suerte le dieron el tiempo para hacer la documentación arqueológica y después volver a enterrarlo, por así decir, a este navío. Cómo la construcción de los jesuitas, que tuvo tanta incidencia en nuestro medio, sobre todo en la etapa pre-virreinato del Río de la Plata y en la construcción de iglesias, porque gran parte de los techos de las iglesias eran como quillas de barcos al revés, podríamos decirlo, y entonces la situación del uso de la madera realmente había llegado a un grado de excelencia muy alto, ¿no?, en nuestro país. en realidad las iglesias noruegas, las Uh-huh. Stepkirke, que eh, quedan 32 en todo el mundo, pero que había muchísimas, son barcos invertidos. Claro. Esa aplicación del concepto de conozco esto porque lo uso en el barco y lo aplico, Uh-huh. es típica de todo el mundo. Acá ese sistema de barco invertido está en casi todas las iglesias, no solamente jesuitas, pero en todas las iglesias. Uh-huh. Por supuesto en las iglesias de madera, a lo largo de toda América. Eh, y en Chiloé también, porque Chiloé tiene una gran cantidad de construcción de iglesias, pero también tiene muchos astilleros. Claro. Entonces, ambas cosas son importantes, porque se complementan. Uh-huh.
Sí, sí, aparte todo esto que estás diciendo y releyendo el programa, que es muy rico, muy variado y muy interesante, porque veo que se habla sobre temas, sobre la protección de la madera, la durabilidad y la preservación, o pautas contra incendio, por ejemplo, que también son Claro, aspectos importantísimos. Bueno, y obviamente todo lo que tiene que ver con la arqueología social de la madera, algunos casos específicos de distintos puntos de otros países. No, la verdad que el programa es interesantísimo y ojalá que, bueno, ya tienen muchos inscritos, creo yo, ¿no? sí, ahora vamos a sacar, estamos terminando de armar con Patricia, con la arquitecta chilena, la página web Ujú. para poder facilitar las inscripciones. Pero sí, recibimos mucho más de lo que esperábamos. Y por supuesto va a ser online y presencial. Nos encantaría que todo el mundo fuera presencial, pero algunos están demasiado lejos y los viajes son caros. Eh, y también va a ser con traducción simultánea. Ujú. Damos inicio así a este tercer bloque de área protegida con la presencia de María Elena Mazzantini. Bueno, retomando lo que veníamos hablando del seminario, vemos que, bueno, hay una cantidad de temáticas que son muy específicas, pero yo quisiera, si te parece, María Elena, saltar a otros temas, porque tu recorrido es tan rico, tan valioso en cuanto a tus experiencias. Eh, Podemos hablar del Teatro Colón, de la Casa Rosada, del Museo Evita, bueno, de infinidad de obra que has hecho, pero vamos a detenernos un ratito, aunque sea en ese trabajo que hiciste sobre la restauración de los coches de madera del subterráneo A, Sí, porque creo que eso al público le puede interesar, ¿no? Que por suerte se recuperaron, se restauraron algunos vagones, algunos coches, y bueno, hoy están en uso, aunque sea para una forma sí. recreacional o turística, pero están en uso y restaurados. ¿Por qué no nos contás esa experiencia que es tan interesante? Bueno, en el 2013 los coches salieron de circulación y a su vez cumplieron 100 años. Claro. Y dentro de los 90 y pico de coches que hay en existencia, se eligieron 20 y esos son los que son patrimonio nacional. Primero se eligieron patrimonio municipal y ya son patrimonio nacional. Eh, por supuesto que al principio nosotros dijimos, restauramos los 20, por eso hicimos el relevamiento de los 20, qué le pasaba, qué no le pasaba. Ustedes se acuerdan que hubo mucha movida para que los coches no salieran de circulación. Claro. Yo viajaba en el subte A, sigo viajando en los nuevos, pero a mí también me daba pena. Sin embargo, estaban totalmente descuidados, deteriorados, y no por subterráneos de Buenos Aires o quien sea, por los propios usuarios. Claro. La, no los hemos sabido cuidar. El mismo subte en Budapest es patrimonio de la humanidad. Claro. Y nosotros, que teníamos algo similar, porque es el primero, fue el primer subte de del Ecuador para abajo Claro. y uno de los primeros del mundo. Los subtes vinieron los cuatro primeros de, de Inglaterra, de Preston, y los siguientes vinieron de Bélgica, de la Tal cual. ciudad de Brujas. Ujú. Por eso se le dicen las brujas. De Ah, no sabía, esos, mira. sí, se fabricaron en Brujas, en una fábrica que ahora no recuerdo el nombre, pero seguro que en un ratito me sale, y a su vez fueron modificados a medida que llegaban, porque también las condiciones acá
se fueron modificando. Al principio eran tranvías y subtes. Ujú. Después dejó de funcionar el tranvía y solamente fueron subtes. Claro. Entonces se modificó formalmente, se partieron por la mitad, se ampliaron y dejaron de tener las plataformas eh, que tenían para bajar sobre la calle Rivadavia. El, esos, esos 20 que se seleccionaron, que ya no eran los que habían llegado, porque habían sufrido un montón de modificaciones, Ujú. no solamente porque eran necesarias, porque cuando tomaban la curva que hay por 11 se rompían los vidrios, entonces hubo que modificar la estructura, los vidrios pasaron a ser más chicos, sino porque eh, hubo necesidades sociales. En la época de la guerra, o casualidad nos está pasando lo mismo, no había neumáticos. Claro. Entonces se modifica la parte de adelante del subte, lo que se llama la salita, se le sacan asientos porque necesitaba ir mucha más gente parada. Ujú. Todos esos elementos había que tenerlos en cuenta. Yo los tenía que respetar, porque si no pasaba a ser un falso histórico. Ujú. Yo no podía Claro. volver a ser nosotros, porque yo digo yo, pero Sí, los son un muchachos equipo en de realidad, profesionales. y los muchachos que trabajaron en obra, que magníficos, que ya los venía conociendo yo desde el Colón, y hoy siguen trabajando conmigo, porque hay que querer lo que uno hace para que salga bien. Entonces se fueron tomando por ahora, si bien el proyecto está para la totalidad de los 20, por ahora, y supongo que por razones económicas, como pasa en toda la Argentina, se hicieron 4. 2 primeros, el 5, que es el primero de todos los que vinieron de Bélgica, y el 16. Y después se hicieron el 125 y el 124, si no me equivoco, que se fabricaron en Argentina. Ujú. Eh, lo, de los coches que ahora salen en la noche de los museos, solamente material nuevo habrá un 5%. Mm. Todo lo demás es original. Original, qué bueno. Ahora, cuando lo desarmamos totalmente y vimos cómo estaba, esto tiene una plataforma de chapa de 1 milímetro. Yo, por ejemplo, viajaba, me agarraba de la puerta, porque las puertas se abrían, y leía cuando iba a trabajar. Mm. Bueno, cuando desarmé todo, me di cuenta que estaba parada arriba de la nada. Esa chapa se había comido en muchos lugares. O sea que en ese momento comprendí que no debían seguir circulando, Claro. por más que lo hubiera deseado. Pero realmente no. No podrían haber circulado. Después fue la tragedia, estos tenían 100 años, después fue la tragedia de 11, Ujú. donde se criticaba que los coches tenían 50 años. Exacto. Ahora, Eh, interesante también la tarea del arquitecto y de Aquilino, ¿no? Así porque era un enamorado de los tranvías y por ende también de estos sí, subtes, y realmente ha contribuido mucho, incluso escribiendo y dando a conocer detalles de la historia, ¿no es cierto?, de tranvías y de subtes en Buenos Aires, por lo menos, ¿no? y Aquilino González Podestá, González Podestá, sí. Aquilino tiene una tarea que nadie conoce y que es mucho más importante. Ujú. Él, porque la gente, los amigos del tranvía, que en el caso de estas restauraciones se ocuparon del chasis para abajo, nosotros hicimos del chasis para arriba, Ujú. ellos hicieron los buggies, la transformación, nuevo diseño, porque vieron que las vías tuvieron que cambiarse para adaptarse a los nuevos coches, daron los coches para que pudieran circular. Aquilino formó a los chicos del barrio Ujú. y se fue dando cuenta
cuál era la capacidad de cada uno de esos chicos y los fue encaminando. Ahora son hombres. Claro. Esa tarea que hizo Aquilino con los chicos del barrio es tan valiosa como la que hace con los tranvías. Él supo darle a cada uno la fuerza para desarrollarse. Ujú. Y eso es importantísimo y nadie lo dice. Que para mí es lo mejor que ha hecho Aquilino, ocuparse del otro. Tal cual, tal cual. Muy interesante. Y cuando vos contás esto de que lo tuvieron que desarmar, lo tuvieron que rearmar y que apenas hay un 5% de insumos nuevos, de materiales e insumos nuevos, Sí. te habrás encontrado con una diversidad de patologías enorme. Me quiero imaginar, porque si ya tenían 100 años, los hongos, los insectos, bueno, habría de todo tipo de alimañas, como decimos nosotros a veces, incorrectamente. Bueno, había sectores que hubo que cambiar porque sí tenían problemas estructurales. Claro. Los coches en su mayoría son de roble de eslabonia. La estructura es de roble de eslabonia. Y en el 5, por ejemplo, internamente también son de roble. Solamente se fueron cambiando con el tiempo los asientos y los asientos son esos bicolor Ujú. de Guatambú. Pero la mayoría de los deterioros eran producidos por los usuarios, Ujú. Ah, mira, por el mal uso. por el mal uso. Y una de las cosas que nos encontramos al desarmarlo, ustedes se acuerdan que se levantaban las ventanas y se bajaban. Claro. Claro, Se rompían los vidrios porque ya los muelles que soportaban la ventana cuando bajaba ya no existían, entonces al caer se rompían. Todos esos elementos los fuimos cambiando. También cambiamos las lengüetas de, de cuero, de que eran cuero de cuero. y las volvimos a hacer de cuero los enganches de las manijas. Claro. Claro. Eh, Tomamos algunas decisiones, por ejemplo, para no olvidarnos de las marcas que dejaron los usuarios, por ejemplo, en los pasamanos verticales, decidimos conservarlo y darle arriba una pintura protectora. Las marcas están por debajo. Ah, mira, Y, está y bien. no, y no, no lijamos todo a nuevo, solamente sacamos los insultos, por ejemplo, que había muchos, pero las marcas de la gente que viajaba, esas quedaron. Ujú. Eso está en los coches. Y se hizo mucho enroque, porque cada coche tiene particularidades que con el tiempo se han ido modificando. Entonces, por ahí teníamos la patita de los asientos y por ahí teníamos mezclada patas de asientos de otros. Ujú. Claro. Entonces teníamos que ir a buscar esa pata, pero no se desarmaba el coche que quedaba. Se cambiaba y se lo armaba. O sea, no hubo una actitud depredadora, Claro. hubo una actitud de enroque. Ujú. Sí, sí, sí. Y los otros coches, muchos están en museos, algunos están bien conservados. Para hacer estas donaciones me pidieron que hiciera una especie de manual de lo que se podía y no podía hacer con los coches. Ujú. En muchos casos se respetó. Lamentablemente el que está enfrente de la Facultad de Arquitectura, Sí, hay me uno. duele decirlo porque es mi facultad, está totalmente vandalizado. Sí. Lástima. Una Bueno, lástima. eso tiene que ver un poco con el trabajo que todos estamos haciendo en la sensibilización para que
la gente no cometa esos actos de vandalismo, ¿no? Porque es un patrimonio, diría yo, irrecuperable. Sí, Entonces, eh, por eso es importante este trabajo que estamos haciendo también de concientización y difusión sobre esta temática. María Elena, no sé cuántos minutos nos quedan, pero has hecho muchos trabajos. En el cielo raso del Salón Dorado del Teatro Colón, que también tuviste tu participación, sí, estamos hablando de temas sensibles para la comunidad, ¿no? Porque estamos hablando de el subterráneo, el Teatro Colón, la Casa Rosada, bueno, todos temas que son de una importante densidad. Eh, algunos comentarios sobre esos trabajos en la restauración, creo que es la restauración de estructuras de madera de esos cielos rasos. sí, en realidad yo hago el trabajo que nadie ve, Claro. porque en el caso del Salón Dorado del Teatro Colón, lo más importante es lo que estaba por debajo de la estructura. Claro, Y yo me ocupé de mantener la parte que estaba sobre la estructura, o sea, la que soportaba el yeso y los maruflajes. Claro. claro. Y ahí, eh, paradójicamente, lo que había que hacer era no hacer nada. Muchas Se veces es hizo la mejor intervención. Así porque si es. no iba a arruinar el yeso de abajo. Entonces esto surge porque se iba a hacer el, ese cielo raso se lo iba a usar como pleno de retorno. Mm, Al usarlo como pleno de retorno, ese lugar que había estado estanco y sin humedad iba a pasar a tener la humedad de la respiración. Claro. claro. Y me llama la empresa que iba a hacer el aire acondicionado. Y ahí lo que hicimos fue, en ese caso nos ayudó mucho del INTI el ingeniero Martinuzzi, lo que hicimos fue limpieza, mantener las condiciones hidrotérmicas que eran excelentes. Creo que yo lo fui a ver esto antes de hacer la sala del Colón. Creo que yo lo fui a ver en el 2005, si no me equivoco. Y había escrito en tiza Juancito o Ricardo, no me acuerdo bien, Sí, sí. 1905, y se leía perfectamente como si lo hubieran escrito ayer. Mira, Yo lo que tenía que mantener era eso. Claro. Entonces, el trabajo no solamente se hizo de limpieza, bueno, reparaciones pequeñas, sino evitar que se usara como pleno de retorno. Lo que se hizo fue no hacer. Claro. claro. No sé si tenemos unos minutos para que nos contés sobre tu trabajo en la docencia también, María Elena, porque sé que sos docente en el programa máster del SICOP y Sí, ese gran programa que llevan adelante ya de hace muchos años, el director académico es Jorge Bozano, Jorge Bozán. y que entre todas las materias hay muchas que tienen que ver con la patología y la restauración de la madera o la corrosión y bueno, diferentes patologías, todas asociadas a la madera. Eh, sobre eso vos también capacitás dentro de ese máster, de ese curso que se da. Sí, me pidió Jorge Bozano hace mucho tiempo que diera la materia madera. Ahora también me pidieron del máster de Mar del Plata. Y yo, por ejemplo, a todos los alumnos, a través de los años son muchos, armamos grupos de WhatsApp para autopreguntarnos y autoayudarnos entre nosotros. Porque yo pienso que eh, transmitir conocimientos es una función fundamental. Yo no me puedo quedar con lo que sé porque un día me lo voy a olvidar o un día me voy a morir y chao, se acabó. Yo lo tengo que pasar.
Claro. Para Sí, mí, aparte la esa es mi docencia, tarea. y aparte la docencia ya en un nivel de posgrado, de maestrías y doctorados, vos de esto sabés mejor que nadie, Rodolfo, hay un intercambio y a una retroalimentación, porque Por ya Claro. uno supuesto. llega a un nivel en que uno trabaja con pares, por más que uno esté aprendiendo, Sí. ¿no? Y enseñando. Y bueno, justamente una como última pregunta, para no ser tan insistente, cuando se habla de patologías y se hablan de los diferentes insectos que atacan a la madera, las carcomas, los algávaros, las termitas, todos esos bichos, para decirlos así en forma barrial, eh, ¿son lo mismo lo que pasa en Buenos Aires, de lo que pasa en Chiloé o de lo que pasa en Noruega? ¿O hay diferentes especies que atacan de diferente forma? No, cada insecto u hongo xilófago, ¿no? Son los que atacan la madera, se llaman en general xilófagos, Ujú. Mm, que serían los bichos o los hongos. sí. Eh, Son particulares de cada especie y son particulares de cada región. Ujú. Ah, mira. Ahora, así como la madera en grandes, se podría decir que se divide en latifoliadas, que son las maderas que se le caen las hojas, y las coníferas, que tienen las hojas perennes, la estructura interna de estas maderas son distintas. Claro. Entonces, los insectos que pueden desovar en una, no pueden desovar en otra. Ujú. Claro. Así que en líneas generales podríamos decir que el mundo de el bicho taladro, que se llama Capricornio doméstico, o etcétera, etcétera, en latín tiene un nombre raro que no vale la pena, eh, ataca las coníferas, mientras que las polillas, que necesitan desovar en agujeritos más grandes, atacan las latifoliadas. Por supuesto, siempre hay un intercambio porque hay alguna polilla que no encontró bien donde tenía que desovar y se confundió, pero en líneas Se generales fue, es se eso. fue de, se fue de Se- turismo a otra madera. exactamente. Pero, eh, por ejemplo, las palmeras tienen un xilófago terrible que es el picudo de palmera. Ujú. Y hay montones de distintos tipos. Lo bueno es que se pueden tratar en líneas generales con piretrinas. Las Ujú. piretrinas son de baja toxicidad para sangre caliente. Ajá. Es Mm, decir, tortuguitas, lagartijas, abstenerse, eh, pero no claro, afecta al ser humano Claro. o claro. afecta eh, muy poco. Lo que se usaba anteriormente, por ejemplo, el pentaclorofenol, eh, que Que hay una marca, se aplica a pincel prácticamente, con soplete. es Es peligrosísimo. es peligrosísimo, por suerte se ha dejado de usar, Ujú. incluso la marca comercial que lo tiene de nombre tiene piretrinas. Mm, Claro. Si ustedes dan vuelta a cualquier producto atrás, va a decir deltametrina, tetrametrina, Ujú. eh, porque el problema que tienen estos productos es que hay que volverlo a aplicar cada tanto. Claro. O sea que más allá del trabajo de restauración, también tenemos que ocuparnos del mantenimiento posterior. Claro. Yo quería hacerte así como última pregunta, María Elena, si vos reconoces algún aspecto de tipo simbólico, en el sentido de la construcción tradicional de tipo europea que pregonaba la situación en piedra, ya desde la Edad Media, porque era una forma de imponer, sobre todo desde las iglesias, a las culturas que ellos llamaban de los bárbaros, esos monumentos imponentes, a las prácticas que
vos muy bien marcabas en Oriente, tan frecuentes, ¿no? De la construcción en madera, o el asombro que a veces a nosotros nos causa decir, en Estados Unidos se construye mucho en madera, las casas predominan, ¿no es cierto?, en madera, que evidentemente tiene que ver con el recurso natural del cual se disponga. Si además existe desde lo simbólico alguna diferencia de cuando uno elige la construcción, elegir construir en un tipo de elemento u en otro, digamos, además de esta disponibilidad del recurso. Bueno, si ustedes, por ejemplo, en el sur, donde los inmigrantes provienen del norte de Europa, hay mucha más construcción en madera. Claro. En cambio, en el centro de Argentina, donde el inmigrante o el que vino generalmente de España, Barroso, que se ocupaba de madera nueva, ¿no? Es como que nos habíamos dividido, vos ocupaste de madera vieja, yo de madera nueva, me decía. Barroso decía que el español no construye en madera porque es ciego frente al recurso. Claro. Él no lo usaba y entonces no lo usó. Vos sabés que yo a Barroso, trabajé durante unos años en la Sociedad Central de Arquitectos y los cursos que daba, junto con Dassinger, tenían era como una novedad, porque claro, no es tan usual, y entonces esos cursos, también estaban los de energía solar, que también en su momento eran una novedad, pero tenían una concurrencia excepcional, y esas clases de Barroso eran geniales realmente. Excelente. Yo lo que pienso es la primera construcción, porque el hombre, la caverna, pero la caverna estaba. Sí, claro. La primera construcción fue en madera. Fue en madera. Y yo creo que esa necesidad de acercarnos a la madera también es un poco ancestral. Sí, claro. Reconozcamos que tenemos un poco el concepto de la casita Canmar, ¿no? Que era como muy pobre y que la madera no iba a vivir, no iba a durar tanto tiempo. Habría que ir a ver al trono de Sitamún, que ya tiene 4.000 años, o 5, ya ni me acuerdo cuánto, porque la madera también puede permanecer. Claro. ¿No? Depende de las condiciones, depende cómo la cuidemos, depende del ambiente en el cual está. Claro, la humedad relativa. Exacto. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Llegamos así al cuarto y último bloque de Área Protegida con la presencia de María Elena Mazzantini. Sí, María Elena, eso, justamente agradecer tu presencia, siempre tan didáctica, nos diste un panorama hermoso sobre todos tus trabajos y también lo importante y trascendente que es el simposio en Chiloé por un lado, y por otro lado el proyecto de que Chiloé se transforme en un polo de enseñanza y que ojalá se pueda lograr pronto porque es muy beneficioso especialmente para todos los profesionales de América, ¿no? De América, porque sobre todo de todo lo que sea Latinoamérica, ¿no? Que estamos un poco olvidados. El otro día estuve en el Mediacult, que se hizo a los 40 años, y seguimos todavía con esa necesidad de ser aprobados por Europa. Sí. Y esto, la culpa no la tiene Europa, la culpa la tenemos nosotros. Tal cual. Bueno, María Elena, un gustazo, te mando un cariño. Gracias a ustedes. Fue muy linda este encuentro que tuvimos, te mando un cariño. Un beso grande. Gracias a los dos. Un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Con Rubén agradecemos mucho la participación
de María Elena Mazzantini en Área Protegida. Y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. Y como ya saben, una costumbre que se ha ido consolidando, nos estaremos reencontrando aquí, en Área Protegida, el próximo lunes. Y además, en los intersticios semanales podrán disfrutar de voces destacadas.